ORIBI como instituto, y también soy cardiólogo intervencionista. Vamos a tener 3 excelentes pláticas. Vamos a hacer un pequeño ajuste por cuestiones de tiempos y también un cambio también en el orden. Me voy a disculpar con los otros 2 ponentes, porque vamos a doctor Gary, que por autoridad, por su edad, o sea, es la misma que la mía, por cierto, Gary. Gary es el jefe de cardiología intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y bueno, por cuestiones de trabajo va a tener que iniciar él, y creo que es un tema muy de actualidad, y más con lo que se comentó en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que se presentaron trabajos que van relacionados con esto, y es sobre la revascularización de la arteria no culpable del infarto. Gary, por favor, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, gracias al comité organizador por esta fina invitación. Se me asignó un tema, y bueno, gracias por ceder a adelantar la presentación por cuestiones de trabajo. Es imperativo hacer esto. El tema es por demás relevante, porque está totalmente bien establecido que el tratamiento de elección, cuando está disponible, es la angioplastia primaria. Cuando está accesible, es la angioplastia primaria. Primero, porque reduce la mortalidad en fase temprana, y segundo, porque reduce la tasa de reinfarto también en fase temprana, y ha demostrado un beneficio a largo plazo en relación a la mortalidad cardiovascular. Sin embargo, aproximadamente el 43.8% de los pacientes sometidos en esta institución, esa es la experiencia institucional publicada en el International Journal of Cardiology en 2013, el 43.8% en esta cohorte que publicamos hace 6 años tenían lesiones en otros vasos, en uno o más vasos, es decir, se denominó como multivascular con lesión significativa en otros segmentos distintos a la arteria responsable del infarto. Esto se valida un año después en este registro multicéntrico, que es una combinación de pacientes sometidos a trombolisis y sometidos a angioplastia primaria, o sea, el gusto, hasta el gusto 1, 2B, 3, etcétera, el APEX-AMI, donde demuestra que aproximadamente el 52.8% de los pacientes que son sometidos a algún tratamiento de reperfusión en el contexto del infarto agudo en evolución tienen enfermedad multivascular. De ahí la relevancia, qué hacer con las otras arterias que no están relacionadas al infarto. Este es el desglosado del trabajo publicado, donde podemos observar que en esta cohorte comparamos a 3 años cuál era la mortalidad y la sobrevida libre de muerte cardiovascular a 36 meses. Y observamos que de manera, durante la fase hospitalaria, observamos que la enfermedad multivascular era un predictor independiente de eventos vasculares adversos, incrementando el riesgo de cualquier evento en 3.4 veces. Y también lo era como predictor a largo plazo, es decir, a 3 años la enfermedad multivascular incrementaba la tasa de eventos vasculares, de eventos vasculares cardiovasculares adversos a 36 meses. Y esto es lo más importante de ese trabajo publicado hace 6 años. Observamos que la sobrevida libre de eventos cardíacos mayores adversos era menor en el grupo multivascular, 81.1, comparado con 93.4% en los pacientes univasculares. Y no solamente la suma de adversos, es decir, el acumulado de eventos adversos, sino que la sobrevida libre de muerte cardiovascular también era menor en los univasculares comparado con los multivasculares. Multivasculares 85.4, estadísticamente inferior al 98.3 de sobrevida libre de muerte cardiovascular en los pacientes univasculares sometidos a angioplastia primaria del vaso responsable. Esto también se documentó, pero en este análisis de mortalidad temprana
de este registro multicéntrico ya mencionado de 8 estudios importantes de impacto en el contexto de la trombosis y de la angioplastia. Acá podemos observar que la mortalidad temprana en pacientes sin enfermedad multivascular era del 1.7% comparado con el 4.3% en aquellos que eran univasculares. De manera tal que la enfermedad multivascular se asocia con incremento en la mortalidad temprana, en la mortalidad tardía, y deteriora el pronóstico en la evolución cardiovascular de este grupo de pacientes. ¿Qué evidencia tenemos ahora en relación a si es adecuado tratar la arteria responsable del infarto y las otras arterias más? Existen 5 estudios muy importantes: el PRAMI, el CULPRIT, el DANAMI-3, el COMPARE-ACUITE y el COMPLETE. Cada uno tiene una particularidad muy singular. Hay 2 estudios donde el tratamiento de las arterias no responsables del infarto se realizaron durante el mismo procedimiento de la angioplastía. Estoy hablando del PRAMI y del COMPARE-ACUITE. Y hay otros estudios donde la angioplastía del vaso no responsable se realiza durante la hospitalización o dentro de los primeros 45 días después del tratamiento de la angioplastía primaria. Analizaremos cada uno de estos estudios tomando en cuenta el objetivo primario por el cual fue diseñado. Observen ustedes el estudio PRAMI. Es un estudio que fundamentalmente evalúa el beneficio de la intervención multivascular de las arterias no responsables asociada a la arteria responsable de manera inmediata, es decir, en el mismo procedimiento en el que se abre la arteria responsable del infarto. Y el objetivo primario fue la suma de eventos de muerte cardiovascular, infarto no fatal y angina refractaria, donde da una diferencia estadística muy importante con una reducción de riesgo absoluto del 14% en relación a los eventos primarios motivo del estudio. Pero quizá, además de demostrar beneficio en la suma de eventos a 3 años, lo que demuestra el estudio PRAMI es que este beneficio se acentúa a partir de los 6 meses. Y esto es muy importante porque si observan ustedes, se abre la curva después de los 6 meses, lo que establece un paradigma muy importante de beneficio en relación a la tasa de eventos acumulados de muerte cardiovascular, infarto no fatal y angina refractaria. El otro estudio, el estudio CULPRIT, que tiene un objetivo fundamental de evaluar la suma de eventos, mortalidad de todas causas, recurrencia del infarto, falla cardíaca y nueva revascularización, comparando pacientes revascularizados de manera completa, o sea, arterias no responsables, y se compara con el grupo donde se revasculariza solo la arteria responsable. Observen ustedes que no hay diferencia en cada una de las variables individuales, pero sí hay diferencia en la suma de estos eventos, 10% en la revascularización completa comparado con un 21% de la revascularización solo de la arteria responsable. ¿Qué es lo importante de este estudio? Lo importante de este estudio, que es el primer gran estudio randomizado que agrega los criterios de seguridad al comparar la revascularización completa y demuestra que la tasa de eventos neurológicos de sangrado mayor y nefropatía por contraste es comparable, es decir, hay factibilidad de revascularizar de manera completa en la misma fase hospitalaria o que es el index admission, quiere decir que en la misma fase hospitalaria se revasculariza dentro de las primeras 72 horas posterior a la angioplastía primaria. Esto es relevante. El estudio demuestra que es factible no solamente abrir la arteria responsable, sino abrir las otras arterias sin comprometer los criterios de seguridad del procedimiento. Pero también el CULPRIT demuestra que el beneficio no es tan tardío como los 6 meses, sino que a partir de los 2 meses este beneficio se hace evidente. El otro gran estudio, probablemente es de los 3 estudios más importantes publicados al respecto, es el estudio DANAMI-3 PRIMULTI, que evalúa la revascularización completa durante la fase hospitalaria. Es un estudio moderno, reciente, y la revascularización completa se hace guiada por FFR, la reserva fraccional de flujo, de manera que es una revascularización completa funcional, no angiográfica, no anatómica, sino funcional. Es el primer gran estudio que evalúa esto.
y compara la revascularización completa versus solo de la arteria responsable, cuyos puntos primarios fueron mortalidad global, reinfarto no fatal y revascularización derivado o patrocinado por isquemia o justificado por isquemia. Se demuestra lo que siempre se demostró, que lo más importante, que la tasa de revascularización derivado por isquemia es superior en los pacientes donde se revasculariza solo la responsable del infarto comparado con aquellos que se hace una revascularización funcional completa. Y la evidencia con el seguimiento a 3 años se demuestra a partir fundamentalmente del cuarto, quinto y sexto mes, como ustedes pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, donde se va abriendo la curva, incrementándose el beneficio, con una reducción de riesgo relativo a favor de la revascularización completa funcional del 44%, algo que es muy importante. El otro gran estudio es el COMPARE-ACUTE, que es el segundo gran estudio que evalúa la revascularización completa funcional, comparado con solo la apertura de la arteria responsable del infarto. Es un estudio más sencillo, se aleatorizó con una relación 1-2, donde se evalúa como objetivo primario la muerte de cualquier causa, infarto, y algún evento de revascularización relacionado con un evento isquémico residual. Lo que demuestra nuevamente lo mismo es el gran beneficio en relación a la reducción de eventos durante los 12 primeros meses, pero fundamentalmente una reducción en la necesidad de revascularizar el vaso tratado. Es un estudio que confirma la factibilidad de la revascularización completa funcional, pero que no agrega nada adicional en relación al beneficio, en relación a mortalidad o infarto relacionado con la angioplastía. Para resumir un poco de la revascularización completa funcional, organizamos esta diapositiva tomando en cuenta estos dos grandes estudios, el DANAMI 3 y el COMPARE-ACUTE. Observen ustedes que la importancia de la evaluación funcional de las lesiones radica en que evita procedimientos innecesarios en el contexto de la revascularización completa, en el contexto del infarto agudo en evolución. 31% de casos fueron evitados en este estudio DANAMI, y el 50%, 1 de cada 2 pacientes, se evitó la intervención innecesaria al considerar que las lesiones angiográficamente significativas no tenían relevancia funcional. Esto es muy importante en el análisis de costo-beneficio en el contexto de este grupo de pacientes. Esto fue validado por la línea de investigación de Kobayashi, es esta. No se demostró que la revascularización anatómica afecte la tasa de eventos y además esto consolida la revascularización funcional con el trabajo de Kobayashi. El trabajo de Kobayashi demuestra que cuando hay una revascularización funcional, el score cinta residual no tiene ninguna influencia sobre la ocurrencia de eventos adversos. Esto quiere decir, en la interpretación del trabajo de este japonés, que si hay una revascularización completa funcional, no habrá ningún problema adicional de necesidad de revascularización angiográfica a lo largo de los primeros 70-20 días, como demuestra este estudio. Y finalmente, el estudio que acaba de ser publicado hace un par de semanas, no más de 2 semanas, es el estudio COMPLETE, que trata de responder las incógnitas o las interrogantes de los estudios previos. ¿Modifica o no la mortalidad de la revascularización completa? ¿Modifica o no la ocurrencia de infarto la revascularización completa comparado con solo la revascularización de la arteria responsable? Y entonces los objetivos primarios del COMPLETE fueron evaluar la suma de eventos de muerte cardiovascular e infarto, y otro evento coprimario que es la muerte cardiovascular, infarto o revascularización derivada de isquemia. Y los resultados son los siguientes. Cuando sumamos la mortalidad cardiovascular con el infarto, hay una diferencia estadística significativa a favor de la revascularización completa. Pero hay algo que es muy importante. Este estudio no demuestra que modifica la mortalidad global ni la mortalidad cardiovascular. Todo el beneficio se deriva en relación o está relacionado a una reducción significativa del reinfarto, más no de la mortalidad cardiovascular.
Entonces, uno de los puntos importantes que debemos concluir de este estudio es que no se ha documentado hasta ahora que haya una reducción de la mortalidad. Hay una reducción de eventos adversos y este estudio demuestra que hay una reducción en la tasa de reinfarto. Si ustedes pueden ver en la curva de sobrevida relacionados con eventos primarios, sí se abre la curva a favor de la revascularización completa con una reducción de riesgo relativo del 26%, siendo necesario tratar 37 pacientes para evitar un evento adverso con esta conducta. Y en relación a los eventos secundarios, bueno, pues es necesario tratar 13 pacientes para evitar algún evento adverso, es decir, muerte cardiovascular, reinfarto, necesidad de revascularizar. ¿Cuál es el otro mensaje de este gran estudio? Es que la evaluación angiográfica con el Syntaz score residual no tiene la validez ni la potencia suficiente como lo tiene la revascularización funcional en este grupo particular de pacientes. Esto es muy importante y la línea de investigación en intervención de angioplastía primaria en este contexto va hacia allá. Esto es fundamental. Podemos tener un paciente estable multivascular o podemos tener un paciente en choque cardiogénico multivascular, que es muy frecuente. No se ha documentado algún beneficio de la revascularización completa en mortalidad, la mortalidad es muy parecida, 50-51, y durante el seguimiento a 2-3 años tampoco hay un beneficio. Quizá lo más importante de todo es que el Shock 2, el estudio Shock 2 de balón de contrapulsación intraaórtico en el contexto de la revascularización completa con la revascularización solo de la arteria responsable no demuestra ningún beneficio adicional. Observen ustedes, aquellos que no recibieron balón, mortalidad del 51% al año versus el 52% en aquellos que recibieron balón. Entonces, en el contexto del choque cardiogénico existe la duda razonable, aunque el Shock 2 demuestra que hay una menor tasa de falla cardíaca durante los primeros 12 meses cuando el paciente se revasculariza de manera completa temprana. Para concluir, este es el algoritmo que nosotros proponemos y manejamos en el departamento de hemodinamia del Instituto Nacional de Cardiología. Este es el mensaje en realidad. En el contexto de un infarto agudo, de un paciente que llega de un infarto en evolución dentro de las 12 horas de evolución y es sometido a angioplastía primaria y tiene enfermedad multivascular, tenemos dos escenarios clínicos: el paciente que llega estable, que no tiene choque cardiogénico, y el paciente que tiene choque cardiogénico. El paciente que no tiene choque cardiogénico, por supuesto que es obligatorio abrir la arteria responsable del infarto. Si el paciente es multivascular, que es el tema que discutimos, se puede tratar la arteria no responsable del infarto siempre y cuando las lesiones tengan una severidad angiográfica superior al 70%. El segundo escenario es tratar la arteria responsable, y si encontramos arterias no responsables con lesiones limítrofes, angiográficamente hablando entre el 50 y el 69%, está justificado hacer una evaluación funcional por FFR para establecer si tiene repercusión funcional o no esta severidad de lesiones. Si el paciente está en choque cardiogénico, la propuesta, aunque no validada, es la siguiente: abrir la arteria responsable del infarto, tratar de manera inmediata las otras arterias que angiográficamente sean graves o críticas y colocar, si no tenemos ECMO, colocar un balón como puente a ECMO, porque en realidad la experiencia institucional es lo que ha demostrado que recupera la función y le da tiempo al paciente para que se recupere. Muchas gracias.